a María Dolores París, doctora que ha estado especializándose en cuestiones de migración, ¿verdad? Entiendo que en la frontera norte, especialmente ahora está haciendo un trabajo aquí en la Ciudad de México, ha hecho investigaciones también sobre lo que han aportado las organizaciones en todo el trabajo con los transmigrantes centroamericanos. Gracias, Dolores. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias al trabajo que hacen, por supuesto, todos ustedes y muchas gracias por la invitación a comentar la agenda. Lo que voy a hacer es tratar primero de centrarme en una interpretación, a partir de la interpretación que están haciendo ustedes en la agenda, de la situación, en realidad también bastante en las tenebras, ¿no? Bastante en la oscuridad que tenemos en el marco de la movilidad humana en México. En segundo lugar, de ver algunas posibles estrategias y finalmente de ver algunas posibles alianzas, ¿no? Que me parece que tal vez sería la parte que más importante sería reforzar dentro de la agenda. En cuanto a la interpretación, voy a aprovechar que tanto Fernando como Rodrigo han estado mencionando un poco la teoría de Bourdieu y a decirles que, bueno, que el poder, primero tenemos que saber cómo opera el poder, ¿verdad? Para tener una idea de cuáles son las estrategias que podemos tener, y que el poder opera muchas veces a través de eufemismos, ¿no? A partir de lo que llamamos una eufemización de la política. Y esto lo vemos muy claramente en la migración. Últimamente, si vemos, por ejemplo, ya sé que a lo mejor no lo han hecho, pero ver la página del Instituto Nacional de Migración, y parece una organización humanitaria, o sea, se dedica a rescatar a migrantes, ¿no? Se dedica a proteger sus derechos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar insistiendo todo el tiempo, aunque a veces es cansado, en que el rey está desnudo, para que en algún momento el rey se vea obligado a salir, como pasó esta mañana. No sé si tuvieron tiempo de ver los medios de comunicación, pero salió Ardelio Vargas, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, a decir que él no trabaja para los Estados Unidos, que el alto número de detenciones que se están haciendo en la frontera sur desde hace 1 año y medio no tiene nada que ver con que Obama le haya hecho una llamada a Peña Nieto y le haya dicho, oye, aprieta las tuercas, ¿no? Y que él trabaja únicamente para la seguridad pública. Ustedes saben que aquí está casi prohibido hablar de seguridad nacional y entonces se habla de seguridad pública, ¿no? Entonces, el hecho de que salga el rey a decir el rey no está desnudo es muy importante, es una victoria, aunque nosotros no siempre lo leamos como tal, ¿no? Y esto parte del trabajo, por supuesto, de denuncia que han hecho las organizaciones, y parte del acceso también a medios de comunicación, sobre todo medios internacionales, que son siempre los que más duelen, ¿no? Aquí. Hubo un artículo del New York Times recientemente excelente, ¿no? Sobre justamente la labor que está haciendo el Instituto Nacional de Migración para detener a los migrantes mucho antes de que lleguen a Estados Unidos. Entonces, el estar desnudando, estar develando, ¿no? Estos eufemismos es una de las labores que tenemos que hacer. Lo que tenemos en este momento, y lo han mencionado varios de los compañeros, en particular en la mesa anterior también, es un sistema de despojo, es un sistema depredador, ¿no? Y es un sistema que expulsa a las poblaciones. Entonces me parece muy bien que la agenda se centre o que le ponga énfasis a las migraciones forzadas. Y parte de nuestro trabajo es recategorizar
Es decir, dejar muy claro qué tipo de migraciones o qué tipo de movilidad humana es la que estamos presenciando. Cada vez más estamos presenciando movilidad humana, justamente ligándolo con los temas anteriores, desplazamientos por los megaproyectos, ¿no? Despojos de tierras. Hay un libro reciente de una teórica que se llama Saskia Sassen, que se llama Expulsiones que son resultado justamente de estos despojos permanentes, del despojo de tierras, de los grandes proyectos, ¿no? Estos megaproyectos mineros, presas, etcétera, y por supuesto de la violencia, ¿no? Que acompaña todo esto necesariamente, que es intrínseca al modelo mismo. Entonces, en este sentido, retomaría un poco la pregunta que hacía el compañero hace un rato sobre el crimen organizado. A veces vemos estos como actores, y como actores aterrorizantes, pero al mismo tiempo externos, ¿no? Tanto al sistema como al Estado. Entonces tenemos que tener muy claro que son intrínsecos tanto al sistema como al propio Estado que tenemos en este momento, y que forman parte justamente de este sistema depredador. Entonces me pasaría un poco como al tema de la recategorización y de traducir las cosas. Por ejemplo, estamos hablando continuamente de repatriaciones. Yo trabajo en los últimos años, en los últimos 7 años en Tijuana, ¿no? Fundamentalmente con deportados. Y en el norte está claro que los deportados son deportados, ¿no? E incluso ellos se autonombran como deportados. Pero aquí, digamos, el tema son las repatriaciones, y las repatriaciones de niños. Entonces, digamos, perdonen, pero no son repatriaciones, ¿no? Son deportaciones. Entonces, deportación, se habla de repatriación asistida, de repatriación humanitaria, son deportaciones, son expulsiones, ¿no? Cada vez más, y estos son migraciones forzadas también, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta, por ejemplo, a través del trabajo con mujeres deportadas en la frontera, que los sentimientos de ellas son sentimientos de refugio, son sentimientos de asilo, es decir, realmente están desplazadas de manera forzada de sus hogares, expulsadas, se les quitan los hijos y las obligan a regresar. Digamos que para ellas no es un retorno, eso es otra cosa. Ahora se dice que tenemos mucho retorno de migrantes de Estados Unidos, porque México ha empezado el despegue y el gran desarrollo, se está modernizando, y por eso ya los que migran son los centroamericanos que todavía están en el subdesarrollo, pero nosotros ya no emigramos, ya estamos retornando a nuestro país. Entonces, no, señores, ¿no? Lo que tenemos no es retorno, son migraciones forzadas y expulsiones de Estados Unidos de migrantes que se ven obligados a regresar. Otro tema que toca, entonces, me parece muy importante trabajar sobre el concepto de migraciones forzadas y reforzar esta idea de las migraciones forzadas que estamos viviendo actualmente y cómo apoyarnos, ¿no? El otro tema se ayuda mucho con lo que acaba de exponer Rodrigo, ¿no? Que es el despojo de los derechos laborales a través de estos acuerdos, ¿no? Como son el H2A, el H2B en Estados Unidos, que llevan hacia casi la legalización de la precarización del trabajo y de la alta, digamos, mientras necesitamos trabajadores, los atraemos, ¿no? No les permitimos ninguna movilidad, casi son propiedad del empresario. El empresario puede hacer con ellos lo que quiere, y cuando ya no los necesita, van para afuera, ¿no? Entonces, estos nuevos acuerdos también hay que denunciarlos como lo que son, ¿no?
En relación a la agenda, me parece que lo que tenemos que reforzar es trabajar justamente para obligar al Estado. Decía la compañera Patricia hace rato que el Estado mexicano firma todo, afirma esto, firma lo otro, y efectivamente yo no conozco. Bueno, sí, hay de hecho un artículo bien interesante que leí una vez que me reí, no pude evitarlo, que clasificaba los estados en la cantidad de tratados que habían firmado y en la cantidad de tratados que respetaban en materia de derechos humanos. Y no les voy a decir dónde se ubicaba México, porque ustedes lo van a adivinar, ¿no? Entonces, yo creo que no nos queda más, digamos, que estar insistiendo continuamente en que se cumplan los tratados, sobre todo ahora que son constitución, ¿no? Que se cumplan las leyes. A veces nos desgastamos mucho en estar continuamente en la labor de modificación de las leyes, de propuestas legislativas nuevas, de que la ley de migración tiene esto, de que la ley de migración tiene lo otro, y ahora hay que hacer una nueva reforma a la ley de migración. Esto desgasta mucho. Si no se ha cumplido la ley de migración, es muy importante insistir en que se cumpla. Y esto es un arma que tenemos, y tenemos que tomarla como tal, ¿no? Y si no se ha cumplido, pero ya se aprobaron nuevos, en términos, por ejemplo, de niñez migrante, nuevos elementos de protección a la niñez migrante a través de la ley general. Yo sé que la ley general de derechos de los niños, niñas y adolescentes tiene muchas deficiencias, y por supuesto que las tiene la ley de migración, no lo dudo, ¿no? Pero es muy importante usarlas para defender justamente los derechos que estamos defendiendo y no desgastarnos continuamente en la lucha por la modificación de las leyes, porque esto es un juego perverso en el fondo, en el que de acuerdo, todo el mundo está muy de acuerdo en los derechos humanos y vamos a aprobar nuevas leyes con que reconocen nuevos derechos, ¿no? Pero nos olvidamos de la lucha por la aplicación de las leyes, ¿no? Que es importante. Perdón, paso para que no se me pase el tiempo, a las alianzas. Antes que nada sí quería mencionar este tema. El tema de la denuncia también, no solo de la corrupción, sino de la colusión, ¿no? Yo sé que no se mencionan organizaciones criminales aquí, no se menciona a la delincuencia organizada, no se menciona a la delincuencia organizada dentro del Estado, no, tampoco. Pero me parece que, digamos, el problema fundamental que tenemos actualmente en torno a la migración es que hemos pasado estos dos pasos terribles, ¿no?, hacia la oscuridad. De lo que empiezan ustedes mencionando en la agenda, la venta de la fuerza de trabajo de los trabajadores, obligar a los trabajadores a emigrar para poder vender su fuerza de trabajo, a la mercantilización de la movilidad humana, ¿no?, que fue el segundo paso, y que fue toda esta creación de la gran industria de la migración, de los traficantes, de todos quienes participaron en el negocio, y estamos en una tercera etapa. Por eso es tan importante también lo que decía la compañera Patricia. Estamos en relación a la trata, estamos en la etapa de la mercantilización, ya no de la fuerza de trabajo, ya no de la movilidad humana, sino de la propia persona, los propios cuerpos, de los propios migrantes, ¿no?, a los que se trata de extraer el máximo de ganancia, y extrayéndolos a través del sexo, a través de su fuerza de trabajo. Trata sí para explotación sexual, pero trata también se tiene que denunciar para explotación laboral,
es cada vez más generalizada y es mucho más invisibilizada, ¿no? Y trata también para reclutamiento forzado, ¿no? Que nuestros adolescentes y jóvenes son cada vez más, digamos, víctimas de esta forma de trata. Entonces, las alianzas, para que no me pierda esto, que me queda ya muy poco tiempo, un minuto. Me parece que es importante hacer alianzas con las organizaciones de migrantes. Tenemos en México una red muy importante ya de organizaciones de casas del migrante, de albergues, de refugios, ¿no? Y creo que es el momento también en que tenemos que tratar de fortalecer nuestros vínculos, por supuesto con las organizaciones en Centroamérica, de migrantes en Centroamérica, claro con la Caravana de Madres, claro con las organizaciones de familiares de desaparecidos, de migrantes desaparecidos, ¿no? De migrantes también, digamos, que han sido víctimas a lo largo de su camino por México, pero también con las organizaciones de migrantes en Estados Unidos, que pueden tener justamente una voz de denuncia muy importante a nivel de nuestra capacidad de incidencia. Bueno, yo lo dejaría aquí y seguiríamos después. Bueno, perdón, nada más para no dejar el tema de las organizaciones indígenas, ¿no? Igual que de las organizaciones de migrantes, yo quisiera mencionar nada más una, el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, ¿no? Yo sé que hay otras muchas organizaciones muy importantes, pero este tipo de organizaciones, digamos, desde la base han ido construyendo a lo largo también de muchos años, igual que la red TDT, una gran capacidad de lucha, y es una lucha muy similar a la que ustedes están haciendo, a la que ustedes están llevando a cabo. Entonces me parece también otras organizaciones con las que hay que hacer alianza. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Dolores, por tu presencia, y pues nos pones varios puntos muy interesantes, ¿no? Estos eufemismos que son mentiras que suenan muy bonitas y que hace 3 años empezamos a escuchar de rescatados, ¿no? De pronto decir, son rescatados, cuando de pronto más bien las detenciones son detenciones sanguinarias, que están documentadas, cómo se utilizan armas, cómo se utilizan las macanas eléctricas, cómo los golpean. Y bueno, pues tú nos has descubierto finalmente cómo es que se ocurre la realidad de diferentes maneras, ¿no? Y que incluso pues hay realidades que nos quedan invisibilizadas, como los derechos humanos laborales. Y en ese sentido, pues esta conclusión tan importante que hemos estado viendo junto con el campo de mujeres y LGBTI, cómo es que las violencias han, digamos, desaparecido, ¿verdad?, a estas desapariciones forzadas, a este dolor constante por parte de estos grandes grupos, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos ahí una tarea pues muy grande, pues comentar cómo también Respuesta Alternativa ha estado trabajando con sindicatos de Estados Unidos, precisamente también para mejorar las condiciones, ¿no?, de los trabajadores laborales, y creo que ha sido muy interesante también este experimento. Gracias, Dolores. Y enseguida pues le daría el micrófono a Fabiola.